continuación les vengo a hablar sobre los tipos de respiración celular. El primero es respiración aerobia. Este proceso requiere la presencia de oxígeno y se lleva a cabo en la mitocondria. Es el tipo de respiración más común en organismos complejos como los humanos. La respiración aerobia produce más energía que la fermentación. La segunda es respiración anaerobia. Este proceso ocurre en ausencia de oxígeno y se produce en organismos como bacterias y levaduras. La respiración anaerobia produce menos energía que la aerobia y genera subproductos como el ácido láctico y el etanol. Características de la respiración celular. La respiración celular es un proceso complejo que consta de 4 etapas: glucosis, descarboxilación oxidativa del piruvato, ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Durante este proceso se produce ATP, que es la principal fuente de energía para las células. Glucosis. La glucosis es el primer paso de la respiración celular y ocurre en el citoplasma de la célula. Durante la glucosis, los carbohidratos se convierten en glucosa, que luego se divide en 2 moléculas más pequeñas, llamadas piruvatos. La glucosis no necesita oxígeno y produce una pequeña cantidad de ATP. La oxidación del piruvato es un conjunto de reacciones bioquímicas catalizado por un complejo enzimático, es decir, piruvato deshidrogenasa, localizado en la matriz mitocondrial. Se trata de una descarboxilación oxidativa y es la etapa previa al ciclo de Krebs y posterior a la glucólisis en el proceso de respiración celular, llevada a cabo en células aerobias y facultativas en presencia de oxígeno. Una descarboxilación oxidativa es una reacción en la que se produce la pérdida de átomos de carbono y pérdida de electrones. Oxidación es igual a pérdida de electrones. Vemos que como resultado de la presencia del piruvato tiene como 3 átomos de carbono para pasar a ser acetil-CoA, que tiene 2 átomos de carbono. El proceso se lleva a cabo en 3 pasos. Primero, se elimina el grupo de carboxilo del piruvato liberando dióxido de carbono. Segundo, Na2 con carga negativa, es decir, que perdió un electrón, se reduce a NADH. Tercero, grupo acetílico se transfiere a coenzima A y resulta acetil-CoA. Ciclo de Krebs. Proceso. La célula de acetil-CoA se une a una molécula de ácido oxalacético para formar una molécula de ácido cítrico. Las enzimas descomponen el ácido cítrico liberando energía que se utiliza para producir ATP. Se localiza en la mitocondria y su función es producir ATP a partir de la descomposición del ácido cítrico. Cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. La cadena de transporte de electrones es la última etapa de la respiración celular. En esta etapa se utilizan los electrones producidos en la etapa anterior para producir una gran cantidad de ATP. Este proceso requiere la presencia de oxígeno y se produce en la membrana mitocondrial interna. En la cadena de transporte los electrones se generan productos residuales como agua y dióxido de carbono. Balance energético. La respiración celular produce un total de 36 a 38 moléculas de ATP. Cada molécula de glucosa produce 2 moléculas de ATP durante la glucosis, 2 moléculas de ATP durante la descarboxilación oxidativa del piruvato, 2 moléculas de ATP durante el ciclo de Krebs y alrededor de 32 moléculas de ATP durante la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Desacoplamiento de la respiración mitocondrial y síntesis de ATP. Existen 2 tipos de respiración. Se encuentra la respiración acoplada y la respiración desacoplada. En la respiración acoplada, la producción de ATP se lleva a cabo simultáneamente con la respiración celular. La producción de ATP está directamente acoplada a la cadena de transporte de electrones. En la respiración desacoplada, en algunos casos la producción de ATP se puede desacoplar de la respiración celular. En este caso, la energía liberada durante la cadena de transporte de electrones se disipa como calor en lugar de utilizarse para producir ATP. Este proceso es importante para mantener la temperatura corporal en algunos animales, como los mamíferos y las aves. La fermentación.
La fermentación es un proceso anaeróbico que se produce en ausencia de oxígeno. Es utilizado por algunos organismos para producir ATP cuando no hay suficiente oxígeno presente. Durante la fermentación, los subproductos de la glucosis son procesados para producir ATP sin la necesidad de utilizar la cadena de transporte de electrones. Entre fermentación y respiración aerobia. La fermentación no requiere oxígeno y produce menor ATP que la respiración aerobia. La respiración aerobia requiere de oxígeno y produce más ATP que la fermentación.